Muy buenas, amantes del buen fútbol. Hoy traemos un auténtico terremoto informativo que está haciendo arder el panorama deportivo. Según diversas informaciones que están circulando, Florentino Pérez habría exigido justicia por el caso Negreira y estaría dispuesto a emprender acciones legales contra el FC Barcelona por un valor que podría llegar a los 500 millones de euros. Un asunto que ha encendido debates en todos los frentes y que deja muchísimas preguntas en el aire. ¿Qué está pasando realmente dentro de los despachos del fútbol español? ¿Hasta qué punto este movimiento podría tensar aún más la relación institucional entre los clubes? ¿Y por qué esta posible ofensiva legal aparece justo ahora, en un momento tan delicado para el caso Negreira? Prepárate, porque vamos a analizar todo a fondo y descubrir qué hay detrás de este nuevo capítulo que amenaza con cambiar el tablero por completo. Arrancamos. Mira, que te voy a decir algo que te va a dejar en el suelo. Florentino Pérez no se anda con medias tintas y ha decidido que el caso Negreira no va a quedarse simplemente en titulares de prensa. Estamos hablando de una ofensiva legal que podría cambiar la historia del fútbol español tal y como la conocemos. Y cuando digo cambiar, no me refiero a pequeños ajustes, sino a un terremoto institucional que tiene al Barcelona en el punto de mira y a medio país del fútbol con los ojos como platos. Vamos directo al grano porque esto es denso y merece que prestemos atención a cada detalle. El caso Negreira. Por si alguien ha vivido debajo de una piedra estos últimos años, es el escándalo que destapó que el FC Barcelona estuvo pagando durante casi 2 décadas al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España. Estamos hablando de José María Enríquez Negreira, un tipo que entre 2001 y 2018 se embolsó nada más y nada menos que 8,4 millones de euros del club catalán. Sí, has leído bien, 8,5 millones. No es una factura por unos cuantos informes de YouTube. Es pasta gorda que se fue directamente de las arcas azulgranas a las cuentas de quien tenía el poder de decidir qué árbitros subían, cuáles bajaban y quién pitaba los partidos importantes. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone jugosa. Durante años, el Barcelona ha mantenido una versión oficial bastante cómoda. Que esos pagos eran por servicios de asesoramiento arbitral, informes técnicos sobre árbitros y jugadores de categorías inferiores. Una especie de consultoría deportiva, vamos. El problema es que esa historia tiene más agujeros que un colador. Para empezar, el hijo de Negreira, Javier Enríquez, declaró ante la jueza que él cobraba 70.000 euros al año por sus informes y que su padre nunca le explicó de dónde salían los millones restantes. 7 millones de diferencia sin justificar. Tío, eso no es un error contable, es un abismo negro de dinero que nadie sabe explicar bien. Y aquí entra Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, con toda la artillería pesada. En la Asamblea General de Socios de Madrid hace apenas unas semanas, Florentino se plantó delante de los compromisarios y dijo algo que resonó como un martillazo en el Bernabéu. No es normal que Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Y lo repitió para que no quedara duda. Cualquiera que sea el motivo. Esas palabras no fueron casuales. Fueron una declaración de guerra institucional. Florentino dejó claro que el Madrid no va a cerrar este capítulo con buenas palabras y palmaditas en la espalda. El club blanco se ha personado como acusación en el juicio. Es el único club que lo ha hecho, y tienen intención de llevar esto hasta las últimas consecuencias. Ahora, hablemos de números porque aquí las cifras son demoledoras y pintan un cuadro que incomoda a más de uno. Durante los años en los que Negreira estuvo cobrando del Barcelona, el club catalán vivió su época más gloriosa en cuanto a títulos nacionales se refiere. Entre 2004 y 2018, el Barça ganó 9 ligas, 6 Copas del Rey y 8 Supercopas de España. El Real Madrid, en ese mismo periodo, se llevó 4 ligas, 2 Copas del Rey y 3 Supercopas. Pero aquí viene lo interesante. En Europa, donde los árbitros españoles no pitaban, el Madrid arrasó. 3 Champions consecutivas, algo nunca visto. La pregunta que Florentino lanzó en la asamblea fue contundente. ¿A alguien le parece normal que sea más fácil ganar la Copa de Europa que la Liga Española? Y no se quedó ahí. Sacó estadísticas de expulsiones que hacen saltar todas las alarmas. En el siglo XXI, el Real Madrid tiene un saldo negativo de 2 tarjetas rojas en la Liga. 126 expulsiones para Madrid y 124 para sus rivales. Mientras tanto, el Barcelona tiene un saldo positivo de 49. 49. Durante el periodo en el que Negreira estaba en el City, hubo temporadas en las que al Barcelona no le pitaron un solo penalti en contra durante 2 años seguidos. Algo único en el mundo del fútbol. En Europa, curiosamente, las estadísticas de tarjetas rojas entre Madrid y Barça son prácticamente idénticas. Más 12 para el Barça, más 13 para el Madrid.
Sin árbitros españoles de por medio, la cosa cambia radicalmente. ¿Coincidencia? Dicen algunos. Los números hablan solos, responden otros. Si te está flipando esto, suscríbete al canal porque lo que viene es todavía más fuerte y no vas a querer perderte ni un detalle. Florentino no solo se ha quedado en palabras. El Real Madrid ha preparado un informe exhaustivo que va a enviar a la FIFA en los próximos días. Un documento que han llamado internamente el Informe Pelícano y que recoge con todo lujo de detalles los arbitrajes sufridos por el club blanco durante 25 años, pero especialmente desde 2004 hasta la actualidad. Estamos hablando de un dossier que incluye estadísticas, vídeos, análisis de jugadas polémicas, partidos clave y un repaso partido por partido de las decisiones arbitrales que, según el Madrid, fueron determinantes para decantar títulos hacia un lado u otro de la balanza. El informe señala 5 ligas especialmente controvertidas. La primera es la de 2005, ganada por el Barcelona con 4 puntos de ventaja sobre el Madrid. El club blanco sostiene que hubo decisiones arbitrales letales que cambiaron el rumbo del campeonato. La segunda es la de 2010, cuando Manuel Pellegrini consiguió el mayor porcentaje histórico de victorias de toda la historia del Real Madrid, el 81,58% de triunfos. Y aún así, quedó segundo a 3 puntos del Barça. Pellegrini fue vapuleado mediáticamente por denunciar irregularidades arbitrales. Hoy, con el caso Negreira sobre la mesa, muchos dicen que aquel hombre simplemente estaba diciendo la verdad antes de tiempo. La tercera liga polémica es la de 2010 a 2011, cuando José Mourinho perdió el campeonato por 4 puntos y durante toda la temporada denunció arbitrajes en contra y ayudas al Barcelona. Llegó a sacar una lista escrita con los colegiados que consideraba que le perjudicaron. Lo crucificaron en prensa, lo tacharon de paranoico, de mal perdedor. Pero Mourinho, cuando se enteró del caso Negreira años después, simplemente dijo que el tiempo le había dado la razón. Y es que resulta curioso cómo algunos que fueron tildados de conspiranoicos de repente parecen visionarios cuando salen a la luz ciertas verdades incómodas. Hay un partido que el informe del Madrid destaca especialmente por su gravedad. Día 23 de abril de 2016, jornada 35 de Liga. El Barcelona es tercero por detrás del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Reciben al Sporting de Gijón en el Camp Nou. Arbitra Clos Gómez, un colegiado considerado de la total confianza de Negreira. Lo que pasó ese día fue tan escandaloso que incluso periodistas catalanes escribieron con dureza sobre ello. El término vergonzoso apareció una y otra vez en las crónicas. Clos Gómez pitó 3 penaltis a favor del Barcelona y concedió 2 goles ilegales a Luis Suárez, uno por falta al portero y otro en fuera de juego. De los 3 penaltis, solo uno era discutible. Los otros 2 fueron regalos envueltos con lazo. El Barcelona ganó y el Madrid y el Atlético vieron cómo sus opciones se complicaban. Unas semanas después, Zidane ganó la Champions. Para el Madrid era más fácil conquistar Europa que ganar en España. Piénsalo un momento. Deja que eso se asiente. Más fácil ganar la competición de clubes más prestigiosa del mundo que el campeonato doméstico. Eso no debería tener sentido, pero con Negreira en el City lo tenía. Clos Gómez, por cierto, colgó el silbato un año más tarde y fue colocado directamente para dirigir el VAR. Curioso, ¿verdad? Ángel María Villar, Victoriano Sánchez Arminio y José María Enríquez Negreira se encargaron de que su árbitro de cámara tuviera un sitio privilegiado en la nueva tecnología arbitral. El VAR, que se suponía que iba a traer transparencia y justicia, se convirtió en otra herramienta más dentro del mismo sistema. Entonces, volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué es lo que realmente está pidiendo Florentino Pérez? Porque aquí no estamos hablando de una carta de protesta ni de una queja formal. Estamos hablando de acciones legales con peso y consecuencias reales. El Real Madrid ha presentado ante el juzgado que investigue el caso Negreira una batería de pruebas que incluyen declaraciones públicas de directivos del Barcelona. Y no son declaraciones menores. Son frases demoledoras que se han escapado en entrevistas y programas de televisión. Albert Perrin, vicepresidente del Barcelona en la era Gaspart, dijo en público: «Mejor seguir pagando, nos perjudicarán». Toni Freysa, que fue directivo en las épocas de Laporta, Rosell y Bartomeu, soltó sin pelos en la lengua. Todas las juntas lo sabían. Alphonse Godal, vicepresidente en la primera etapa de Laporta, afirmó: «En la Arfef se cuecen los árbitros». Y Joan Gaspart, expresidente del Barça, declaró: «Si había irregularidades, el presidente lo sabía seguro». Estas confesiones públicas, según el escrito presentado por el Real Madrid,
revelan extremos relevantes para confirmar el sentido, la finalidad corruptora de los pagos efectuados. El Madrid ha pedido al juzgado que incorpore estas declaraciones como pruebas oficiales en el caso. Es decir, que las palabras de estos pesos pesados del barcelonismo se usen en su contra en el juicio. Dale al botón de suscribirte si ya estás flipando con esto, porque todavía queda mucha tela que cortar y esto no lo vas a ver en ningún telediario. Ahora bien, aquí viene la parte más delicada y la que tiene al Barcelona realmente preocupado. El juez del caso Negreira, Joaquín Aguirre, ha sido claro en sus autos judiciales. En octubre de 2023, el magistrado escribió algo que dejó helado al barcelonismo. Los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español. Y añadió, lo cual no significa que todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos, pero si un grupo de ellos, léelo de nuevo, un juez ha escrito en un auto oficial que hubo corrupción sistémica y un grupo de árbitros corruptos. No son palabras de un tertuliano en un programa deportivo. Son palabras de un magistrado en un documento judicial. El juez Aguirre también señaló que el FC Barcelona cesó en el pago tan pronto como Enrique Negreira cesó como vicepresidente del City. Es decir, los pagos no continuaron cuando Negreira dejó su cargo. Si realmente eran servicios de consultoría legítimos, ¿por qué dejarían de contratarlos justo cuando Negreira ya no tenía poder en el arbitraje? La correlación es tan obvia que duele. No hace falta ser Sherlock Holmes para conectar los puntos. Los pagos empezaron cuando Negreira tenía influencia y terminaron cuando perdió esa influencia. Fin de la historia. O, mejor dicho, fin de los servicios. Florentino Pérez ha dejado claro que el Real Madrid no va a pasar página como algunos quieren. El nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto, ha pedido públicamente que se olvide el caso Negreira, que se pase página y que todos miremos hacia adelante. Pero Florentino le respondió en la asamblea con una pregunta retórica demoledora. ¿Quién lo va a olvidar? La realidad es que la mayoría de los árbitros implicados en la época de Negreira siguen ahí. Siguen pitando, siguen en el sistema. Eso genera una situación que, según Florentino, les impide actuar con neutralidad. Es como si le pidieras a alguien que ha sido cómplice de un escándalo que arbitre con imparcialidad. La sombra de la duda estará siempre ahí. Y aquí viene un episodio que Florentino mencionó en la asamblea y que pone los pelos de punta. Antes de la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona, el árbitro encargado del VAR amenazó públicamente con que los colegiados iban a tomar medidas contra el Real Madrid. Antes de una final, ¿cómo es posible que un árbitro que se comporta así no sea apartado de inmediato? Esa pregunta resonó en el auditorio del Bernabéu y nadie supo responderla, porque no hay respuesta. Un árbitro que amenaza a un club antes de una final no debería estar ni cerca del VAR, pero ahí estaba, con su silbato virtual, decidiendo jugadas clave. Entonces, ¿qué pide realmente Florentino Pérez en todo este lío? Lo que pide es justicia. Justicia en mayúsculas, con todas las letras. Quiere que se esclarezcan los hechos, que se determinen responsabilidades y que, si corresponde, haya sanciones deportivas, económicas e institucionales. El Real Madrid no está pidiendo venganza, está pidiendo que se limpie la competición. Porque al final del día, esto no es solo una cuestión entre Madrid y Barcelona. Esto afecta a todos los clubes de la liga, a todos los equipos que compitieron durante esos 17 años pagando Negreira y que quizá vieron como sus opciones de ascender, de ganar títulos o de clasificarse para Europa se esfumaban por decisiones arbitrales que no fueron imparciales. Hay quien dice que el Madrid está obsesionado con el caso Negreira, que Florentino está usando esto para desviar la atención de otros temas. Laporta, el actual presidente del Barcelona, ha dicho públicamente que Florentino tiene una obsesión con él y con el caso, pero la realidad es que el Real Madrid es el único club que se ha personado como acusación en el juicio. Si realmente esto fuera una cuestión menor, ¿por qué ningún otro club ha dado el paso? Porque saben que meterse en este berenjenal tiene consecuencias. El Madrid ha decidido ser la voz de los que no quieren hablar, y eso tiene un coste político y mediático enorme. Ahora bien, ¿cuál es la cifra que el Madrid podría reclamar? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y donde el título de nuestro vídeo cobra todo su sentido. Aunque no hay una cifra oficial y concreta presentada en los juzgados específicamente por el caso Negreira, el monto de 500 millones de euros que circula en diversas informaciones hace referencia a una posible reclamación por daños y perjuicios que el Real Madrid podría exigir al Barcelona si se demuestra que los pagos a Negreira tuvieron como objetivo influir en los arbitrajes, por tanto, en los resultados deportivos.
Esos 500 millones no son un número sacado de la manga. Se basan en una estimación de los perjuicios económicos y deportivos que el Real Madrid habría sufrido durante casi 2 décadas de supuesta corrupción arbitral. Estamos hablando de títulos perdidos, ingresos por premios que no se obtuvieron, participaciones en competiciones europeas que se quedaron en el aire, patrocinios que podrían haber sido más jugosos con más títulos en el palmarés y un largo etcétera. Cuando sumas todo eso, la cifra se dispara. Y 500 millones empiezan a parecer una estimación conservadora, no una exageración. Además, hay un contexto legal que hace que esta reclamación tenga más sentido. El Real Madrid ya ha demostrado que está dispuesto a pelear en los tribunales por cantidades millonarias cuando considera que ha sido perjudicado. Recientemente, el club anunció que va a reclamar más de 4.500 millones de euros a la UEFA por los daños sufridos debido al bloqueo de la Superliga y al abuso de posición dominante del organismo europeo. Si el Madrid está dispuesto a reclamar esa barbaridad de dinero a la UEFA, ¿por qué no iba a hacer lo mismo con el Barcelona si se demuestra judicialmente que hubo corrupción deportiva? Florentino lo dejó claro en la asamblea. La contundencia de las sentencias obtenidas nos permite, al margen de impulsar la organización de nuestra propia competición, reclamar a UEFA los cuantiosísimos daños millonarios que nos han causado su comportamiento ilegal. Esa misma lógica se aplica al caso Negreira. Si el juez determina que hubo corrupción sistémica, que los pagos influyeron en los arbitrajes y que eso perjudicó al Real Madrid y a otros clubes, la puerta para una demanda millonaria queda abierta de par en par. Y el Madrid ya ha demostrado que no tiene miedo a cruzarla. Pero aquí hay algo que va más allá del dinero. Lo que Florentino Pérez está poniendo sobre la mesa es una cuestión de principios. El presidente del Madrid ha dicho en varias ocasiones que el caso Negreira debería haber provocado un cambio radical en el sistema arbitral español, pero que solo ha habido cambios cosméticos. La estructura sigue siendo la misma, muchos de los mismos árbitros siguen en activo, y la sensación de impunidad flota en el ambiente. El Madrid quiere que esto cambie de raíz. Quiere que haya una reforma profunda, transparencia total y que no vuelva a pasar algo así nunca más. Y aquí es donde el asunto se complica todavía más, porque Florentino no solo está señalando al Barcelona, también ha cargado contra Javier Tebas, el presidente de la Liga, por haber defendido la realización del partido entre Barcelona y Villarreal en Miami. Florentino calificó esa decisión como irregular y basada únicamente en intereses económicos. Además, ha roto relaciones con la Federación Española de Fútbol, a la que acusa de complicidad con el Barcelona en el tema Negreira y de querer pasar páginas sin que haya consecuencias reales. Rafael Ouzán, el presidente de la ARFEF, ha pedido públicamente que se olvide el caso y que todo el mundo mire hacia adelante. Pero el Madrid ha dicho que no, que esto no se va a olvidar, que la justicia tiene que actuar y que los responsables tienen que pagar. El Real Madrid ha enviado a la FIFA un informe detallado sobre el caso Negreira y sobre el estado del arbitraje español. Ese informe es demoledor. Recoge décadas de supuestas irregularidades, partidos clave con decisiones polémicas, estadísticas que no cuadran ni un patrón de comportamiento que resulta difícil de explicar sin recurrir a la palabra corrupción. La FIFA, por su parte, ha recibido el informe y está evaluando si debe abrir una investigación independiente. Si eso ocurre, el escándalo dejaría de ser solo un asunto español y se convertiría en un problema de dimensión internacional. Imagina por un momento que la FIFA determine que hubo corrupción sistemática en la liga durante casi 20 años. Las consecuencias serían catastróficas para la imagen del fútbol español, pero también serían el punto de partida para una limpieza profunda que muchos consideran necesaria desde hace décadas. Entonces, ¿qué pasaría si el juez determina que efectivamente hubo corrupción y condena al Barcelona? Las opciones sobre la mesa son varias y todas ellas son brutales. Primero, sanciones económicas millonarias. El Barcelona podría enfrentarse a multas que pondrían en jaque su ya delicada situación financiera. Segundo, sanciones deportivas. Se podría plantear la anulación de títulos ganados durante el periodo en el que se pagó a Negreira, algo que sería un golpe institucional sin precedentes. Imagina al Barça sin algunas de sus 9 ligas de esa época. Sería reescribir la historia del fútbol español. Tercero, inhabilitaciones para dirigentes. Laporta, Bartomeu, Rosell y otros podrían enfrentarse a penas de prisión y a prohibiciones para ocupar cargos en el fútbol. Y cuarto, exclusión de competiciones europeas. Aunque esto es menos probable, no es descartable que la UEFA tome medidas si considera que el caso mancha la integridad de sus competiciones. El Barcelona, por su parte, sigue defendiendo su inocencia. Laporta ha dicho en múltiples ocasiones que no compraron a ningún árbitro, que los pagos eran legítimos y que todo se aclarará en los tribunales.
Bartomeu y Rosell han declarado ante la jueza y han mantenido la misma línea. Los informes existían, los servicios se prestaron y todo estaba justificado. El problema es que esa versión tiene cada vez menos credibilidad. El hijo de Negreira la desmontó. La agencia tributaria no encontró pruebas de que los servicios justificaran los millones pagados. Y el propio Barcelona ha admitido que no tiene contratos por escrito de buena parte de esos años. En un correo interno de 2021 que se filtró, el jefe de administración del Barça preguntó a los abogados del club: no sé si preferís decirlo explícitamente o hacernos los locos sobre los contratos con Negreira. Hacerse el loco no es precisamente la estrategia legal más sólida. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. ¿Qué es lo que realmente está en juego? No solo estamos hablando de dinero, ni siquiera de títulos. Estamos hablando de la credibilidad de todo un sistema. Si se demuestra que durante casi 2 décadas el arbitraje español estuvo contaminado por pagos irregulares, la pregunta que surge es inevitable. ¿Cuántos otros clubes sabían y callaron? ¿Cuántos árbitros participaron y nunca dijeron nada? ¿Cuántos partidos fueron amañados y nunca lo sabremos? Estas son preguntas incómodas, pero necesarias. Porque si no se responden, la sombra de la duda se quedará para siempre sobre el fútbol español. Florentino Pérez ha dicho que el Real Madrid irá hasta el final. Eso significa que no habrá acuerdos bajo la mesa, no habrá negociaciones en privado ni pactos de silencio. El Madrid quiere que todo salga a la luz, que se juzgue en público y que las consecuencias sean proporcionales a la gravedad de los hechos. Y eso incluye, si es necesario, una reclamación económica millonaria al Barcelona. Los 500 millones de euros que circulan en la prensa no son una cifra definitiva, pero son un indicador de las intenciones del club blanco. Si el juez falla a favor del Madrid, la demanda llegará, y será histórica. Por otro lado, el Barcelona está en una posición tremendamente complicada. Su economía es frágil, con una deuda que supera los 1.000 millones de euros y con la famosa palanca financiera que ha usado en los últimos años para fichar jugadores y mantener la competitividad. Si encima de eso tiene que hacer frente a una sanción económica de cientos de millones, el club podría entrar en una crisis sin precedentes. Laporta ha intentado desviar la atención hablando de persecución mediática, de complot madridista y de arbitrajes favorables al Real Madrid en los últimos años. Pero la realidad es que el caso Negreira es demasiado grande como para taparlo con acusaciones cruzadas. Los hechos están ahí, los pagos están documentados y las declaraciones de los implicados contradicen la versión oficial del club. Además, hay un componente político en todo esto que no podemos ignorar. Albert Soler Leal, ex directivo del Barcelona que después fue secretario de Estado para el Deporte, cambió en 2021 el estatuto de limitaciones del caso Negreira para reducirlo a solo 5 años. Eso fue 2 años antes de que el caso se hiciera público. Casualidad o no, ese cambio normativo benefició directamente al Barcelona, porque muchos de los pagos quedaron fuera del alcance de la justicia al haber prescrito. El Real Madrid ha pedido explicaciones sobre esta modificación legal y considera que hubo influencias políticas para proteger al club catalán. Si eso se demuestra, estaríamos hablando de un escándalo que va mucho más allá del fútbol y que entraría de lleno en el terreno de la corrupción política. La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿cuándo habrá una sentencia definitiva? Pues la verdad es que estos procesos judiciales son largos y complicados. El juicio sigue su curso. Se están tomando declaraciones, se están aportando pruebas y se están analizando documentos. Puede que pase 1 año, puede que pasen 2 o incluso más. Pero lo que está claro es que el caso no va a desaparecer. Cada vez que parece que el tema se enfría, surge una nueva declaración, un nuevo documento o una nueva prueba que vuelve a ponerle en primera plana. Y mientras tanto, el fútbol español sigue bajo sospecha. Florentino Pérez ha conseguido algo que parecía imposible hace unos años: convertir al Real Madrid en el abanderado de la lucha contra la corrupción arbitral. El club blanco ha pasado de ser acusado de tener influencias en el arbitraje a ser el principal acusador en el caso de corrupción más grande de la historia del fútbol español. Y lo ha hecho con datos, con pruebas y con una estrategia legal sólida. No se trata de teorías conspirativas ni de llantos de vestuario. Se trata de llevar a los tribunales un caso que tiene 8,4 millones de euros de pagos sin justificar, declaraciones públicas de directivos que contradicen la versión oficial y un juez que ya ha hablado de corrupción sistémica en sus autos. Y aquí viene algo que es importante entender. Esto no es una cuestión de ser del Madrid o del Barça. Esto va mucho más allá de los colores de una camiseta. Esto es una cuestión de integridad deportiva. Si dejamos pasar esto, si miramos hacia otro lado y decidimos que no pasa nada, estaremos dando carta blanca para que vuelva a ocurrir.
Estaremos diciendo que está bien pagar al vicepresidente de los árbitros mientras tenga poder, y que cuando lo pillen, basta con poner cara de inocente y decir que eran informes de consultoría. Eso no puede ser. El deporte sin integridad no es deporte, es teatro. Y el fútbol español merece algo mejor que un teatro mal montado donde los guiones se escriben en los despachos y no en el césped. Florentino lo resumió en una frase que retumbó en el Bernabéu: los perjudicados son todos los clubes. Y tiene razón. Cada equipo que compitió durante esos años tiene derecho a saber si jugó en igualdad de condiciones o si las cartas estaban marcadas desde el principio. Cada aficionado tiene derecho a saber si los títulos de su equipo fueron conquistados con mérito o si hubo factores externos que decidieron los campeonatos. Y cada jugador tiene derecho a saber si sus esfuerzos en el campo valieron para algo o si todo estaba predeterminado desde el palco. El caso Negreira es un punto de inflexión. O el fútbol español aprovecha esta oportunidad para limpiarse, para reformarse y para garantizar que esto no vuelva a pasar nunca más, o seguiremos arrastrando esta sombra durante décadas. Florentino Pérez ha decidido que el Real Madrid va a empujar para que haya justicia, transparencia y consecuencias. Si eso implica una demanda de 500 millones de euros al Barcelona, que así sea. Si eso implica enfrentarse a la Federación, a la Liga y a medio establishment del fútbol español, que así sea. Porque al final del día, lo que está en juego no es solo el prestigio de un club, sino la credibilidad de todo un deporte. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya sabes de qué va esto. Ya sabes que no es un tema menor, que no es una polémica de bar deportivo y que no es algo que vaya a desaparecer con el tiempo. El caso Negreira va a marcar el futuro del fútbol español, para bien o para mal. Y lo que haga la justicia en los próximos meses va a determinar si este deporte tiene arreglo o si definitivamente hemos cruzado un punto de no retorno. Así que sí, Florentino Pérez exige justicia por el caso Negreira. Y lo hace con la artillería legal más pesada que tiene a su disposición. Los 500 millones son una declaración de intenciones, una forma de decirle al Barcelona y al mundo que el Real Madrid no va a quedarse callado, que no va a mirar para otro lado y que no va a permitir que esto se entierre bajo la alfombra. La guerra judicial está declarada, y esta vez no hay marcha atrás.